Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, celebrando en este mes de mayo nuestro 6º aniversario en el aire. Este programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través de la Biblia y que se transmite semanalmente por aquí por 104.1 Redentor FM desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Agradece tu fiel sintonía de cada semana. Y recuerda que puedes escribirnos con tus preguntas y comentarios a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, y te anunciamos que ya muy pronto tendremos nuestra nueva página con esta misma dirección, w3veces.biblica.com, biblica.com. Muy pronto, esperamos antes de que el mes termine, poderlo anunciar. Así podrás conseguir las notas de estudios y también los podcasts o las grabaciones de los programas y algunas otras cosas que sirvan de recurso para el pueblo de Dios, como es el deseo de este programa de Bíblica y, por supuesto, gratuitamente. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 31, que dice: odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, oye, hazme reír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Mateo. Estamos ya en el capítulo 9 de Mateo, pero en el programa número 24 sobre este precioso Evangelio. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. En nuestro estudio número 24 ya, en el Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 9. Hemos hecho un recorrido de estos primeros 8 capítulos, donde vemos el inicio de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús, el comienzo de su ministerio de enseñanza en el Sermón del Monte, y luego los capítulos 8 y 9, podríamos llamarle su comienzo en el ministerio de las sanidades, de los milagros, aunque ya Mateo nos había adelantado alguito en capítulos anteriores. Y hoy llegamos a Mateo capítulo 9, los versos 9 al 13, cuando el Señor llama quizás a uno de esos discípulos que menos uno hubiera esperado, llamado Leví o Mateo. Leemos en el capítulo 9 de Mateo, verso 9. Cuando se iba de allá, y está hablando de Jesús, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió, y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Y esto es una cita de Oseas 6:6, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El concepto de publicano lo mencionamos con frecuencia porque aparece varias veces en los evangelios, no solo el caso de Mateo, sino el caso de Zaqueo y el caso de aquellos publicanos que eran despreciados. El caso del publicano era muy interesante porque el publicano, digamos, el de mayor rango, solía ser un ciudadano romano.
que pagaba una cantidad significativa de dinero para tener el derecho de colectar impuestos para el imperio en determinados lugares o fuentes. Ahora bien, estos grandes publicanos, importantes publicanos romanos, a su vez subcontrataban, sería el lenguaje de hoy, subcontrataban personas, en este caso nacionales, como seguramente era el caso de Leví, de Mateo, para que entonces ellos sirvieran de puntos en los cuales se recolectaban estos impuestos que podrían ser, por ejemplo, en los caminos y quizás el caso de Mateo en el puerto de Capernaum. De manera que el hecho mismo de la colecta de impuestos ya era algo antipático, pero además de esto se conocía, era de todos sabido que los publicanos, sea del rango que fuesen, se las arreglaban para generar para sí más ingreso del correcto. En otras palabras, robaban de una forma directa y clara de decirlo. En esta historia, que es la historia brevísima del llamado de Jesús a Mateo, observamos 4 puntos muy importantes. Primero, vemos a un judío publicano que era especialmente despreciable porque recolectaba impuestos para el gobierno opresor, como ya hemos dicho, pero también porque eran inescrupulosos, eran ladrones. Además de todo esto, mantenían un contacto regular con los gentiles, lo que les hacía aún más impuros. Pero también vemos que se les clasificaba junto con otros pecadores de diversos géneros y con las prostitutas. Es como si hubiera una categoría especial de pecadores, publicanos, prostitutas. Varios incidentes en los evangelios nos ayudan a observar tanto la deshonestidad de esta práctica de los recolectores de impuestos o publicanos, así como el desprecio que se les tenía. Por ejemplo, cuando en el principio del evangelio de Lucas, la plenitud del mensaje o del ministerio de Juan el Bautista, dice en Lucas 3:12 que llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron estos publicanos a Juan el Bautista. Y mire la contestación: no cobren más de lo debido. De manera que era de todos conocido, repetimos, que cobraban más de lo que necesitaban. Y el caso de Zaqueo, por supuesto, allí en Jericó, él confiesa en esta cena preciosa con sus compañeros y con la presencia de Jesús: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Así que esta fama de ladrones era una fama merecida. El otro punto interesante de este pasaje es la forma tan decidida que Mateo responde al llamado de Jesús. Uno puede contrastar esto con lo que en el capítulo anterior habíamos visto de estas 2 personas. Maestro, te seguirá donde quiera que vayas, y cuando se entera de cuál es el precio a pagar, parece ser que no continúa con Jesús, o el que quería esperar la muerte de su padre, cumplir sus responsabilidades familiares para entonces seguir a Jesús. El caso de Mateo es diferente, es como si el contraste fuera puesto aquí a propósito, porque Jesús llama a Mateo y Mateo responde al instante. Seguramente Mateo ya conocía algo de Jesús, seguramente le había escuchado hablar allí en Capernaum, seguramente había sido tocado por las palabras poderosas del Maestro. La tercera quizás sorpresa o punto interesante a notar en esta historia bastante conocida en el mundo evangélico es que aquí vemos a un Jesús mundano. Un Jesús mundano. Y digo mundano porque quizás esa es la forma en que lo hubiéramos descrito si hubiéramos tenido la oportunidad de usar nuestra apreciación moderna y nuestro lenguaje moderno al ver la conducta de Jesús. Y es que Jesús no solamente llama a este hombre, sino que, y esto queda, inferido por el pasaje, acepta la invitación de este publicano, pecador, ladrón, para comer en su casa. Y allí está Jesús con sus discípulos, Mateo y sus colegas de profesión. Y allí está Jesús comiendo con ellos. La reacción de los fariseos era la de siempre: Jesús está comiendo con los pecadores. Y la contestación de Jesús, magistral: los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, estoy aquí donde más falta hago.
Algo parecido es lo que dice en otros lugares. Dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y en casa de Zaqueo específicamente matiza porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en este Jesús mundano, como le hemos llamado con premeditación, lo que vemos es la misma actitud del Dios de la Biblia, que insiste, que persiste en buscar al pecador. Partiendo desde aquel, ¿dónde estás tú? De Jehová en el huerto, buscando a Adán, hasta este momento y aún hasta el final de los tiempos, en ese perdón anunciado y dado por el Cordero, que es también león. Dios busca al perdido y eso es una característica única de nuestro Dios y Señor. Así que aquí lo dramatiza en esta participación suya con esta cena que quizás tuvo a Jesús como el huésped de honor. La cuarta nota que hay que hacer aquí es que nuevamente observamos que nuestros amigos, los fariseos, practicaban una religiosidad hueca, sin verdadera piedad, sin verdadero amor a Dios, a la palabra de Dios y a aquellos a los que Dios amaba, entiéndase, los pecadores. Por eso es que Jesús cita este verso poderoso que aparece en el libro de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 6 y verso 6, y les dice, vayan pues a aprender, en otras palabras, repasen, revisen, vuelvan a la Escritura para que sepan qué es lo que significan las palabras de Dios, misericordia quiero, que no sacrificio. Y con eso terminamos la historia del llamado de este interesante hombre que, por supuesto, como veremos más adelante, es o se convertirá en uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Con esto llegamos a otro párrafo muy interesante también en el Evangelio según San Mateo. Me refiero al capítulo 9, versos 14 al 17. Y es interesante no solamente por el diálogo que se da, sino por lo que significa la contestación de Jesús. Se toca el tema del ayuno y por supuesto el ayuno es importante, pero como veremos hay algo quizás más importante, quizás más profundo y poderoso en la contestación de Jesús y en esta interacción de Jesús. Capítulo 9 de Mateo, verso 14, y te recuerdo que estás escuchando Bíblica y que soy el pastor José Martínez. Mateo 9, 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan, y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Vayamos un momento a Lucas y veamos cómo este evangelio amplía un poco esta imagen que Jesús ha usado aquí. En el capítulo 5 de Lucas, verso 36, les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y aquí viene el verso 39 de Lucas 5. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Tenemos que recordar que esta escena viene inmediatamente después y quizás como reacción a lo anterior, o sea, a la crítica de que Jesús festeja con Mateo y sus amigos que son publicanos, pecadores. Y son los discípulos de fariseos y de Juan el Bautista que
eran practicantes regulares del ayuno los que vienen preocupados por este asunto específicamente del ayuno donde Jesús. ¿Por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no lo hacen? Como vimos en la presentación del Sermón del Monte, los ayunos, oraciones y ofrendas eran parte de la expresión externa de la fe de la religiosidad judía. Era una expresión usualmente de contrición por el pecado, de arrepentimiento, una manifestación de arrepentimiento, y también se usaba, por supuesto, para el luto. Quizás la idea nuestra de que el ayuno es una forma de acercarnos a Dios como disciplina espiritual es algo que no está contemplado en este pasaje. Recuerden, aquí más bien se está hablando del ayuno como un momento más bien como un acto que se practica en momentos de arrepentimiento de pecado y de luto. Por eso la contestación tan interesante de Jesús. Ya Juan el Bautista había identificado a Jesús como el novio de una boda. Él había dicho, el amigo del novio se regocija con lo que hace el novio o algo parecido. Las bodas eran consideradas tiempo de celebración y alegría, cuando incluso se exoneraba a los novios de algunas de las tradiciones, como por supuesto el ayunar los momentos de su boda, si es que coincidían con alguna fiesta judía que exigía la práctica del ayuno. Se les excluía, se les eximía. Es un tiempo de fiesta. ¿Por qué ayunar? Ya habrá tiempo para eso, dice Jesús. Por supuesto, Jesús no está eliminando la práctica del ayuno. Simplemente establece que se practique cuando el novio le sea quitado. En Hechos vemos que el ayuno era parte de la práctica cristiana temprana, de forma que esto nunca fue entendido como que Jesús estaba diciendo, dejen de ayunar. Antes, al contrario, ya desde el mismo principio vemos que el ayuno es práctica, como hemos dicho y repetimos, de la religiosidad o de la piedad, de las disciplinas en la iglesia primera. Pero no solo por el tema del ayuno es que Jesús dice estas palabras. Hay algo mucho más importante aquí que el ayuno. Y de eso te hablaremos una vez regresemos después de esta pausa musical. Estás escuchando Bíblica con el pastor José Martínez. No te retires, disfruta de esta melodía y regresamos en breve contigo.
Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios. Yo soy el pastor José Martínez y antes de continuar con nuestro estudio número 24 sobre el Evangelio de Mateo, queremos aprovechar para hacerte un importantísimo anuncio. Y es que, como sabes, ya se acerca rápidamente la fecha de nuestro viaje a Grecia con el pastor Jesús Manuel Torres, este servidor, donde vamos a recorrer los pasos del apóstol Pablo. Vamos a ir a algunos de los lugares más importantes de la historia bíblica del libro de los Hechos, especialmente esos capítulos 16, 17 y 18. Nada, será un viaje espectacular, edificante, instructivo, y no te lo deberías perder. La última reunión relacionada a este viaje se va a desarrollar este próximo sábado 21 de mayo. Este sábado que viene, 21 de mayo, a las 2 de la tarde en el Hotel Hyatt en Manatí. Puedes, si tomas la autopista, salir por la salida número 48 y está muy cerca del Expreso. El Hotel Hyatt en Manatí a las 2 de la tarde el próximo sábado 21. Aún si no estás decidida o decidido, te invitamos a que vayas, oigas, te relaciones con las personas que ya están planificando estar o que van a estar y te decidas luego de informarte bien. Va a ser una experiencia inolvidable y quedan muy pocos espacios y la puerta de la oportunidad se va cerrando. Bueno, regresamos a nuestro estudio. Habíamos dicho que en esta consideración de la pregunta que se le hace a Jesús sobre el ayuno, hay algo más aquí que solo el tema del ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contesta, miren, estos muchachos están de fiesta, están con el novio, ya el novio se les quitará y entonces ellos ayunarán. Pero luego viene este comentario de Jesús sobre no echar el vino en odres viejos, sobre no remendar un tejido viejo con tela nueva, que puede dejarnos a algunos de nosotros confusos, pero que tiene de verdad un mensaje muy importante. Recuerden que desde el principio de nuestro estudio de este evangelio, enfatizamos lo central del tema del reino de los cielos en este evangelio. Claro, está en los otros, pero en Mateo es uno de esos temas centrales. Lo que la llegada del reino significa e introduce representa un cambio tan radical, particularmente para los estudiosos judíos, que hacía falta un cambio profundo de mentalidad, o como decimos modernamente, un cambio de paradigma, de modelo, de forma de ver las cosas. Con esto como base, Jesús identifica el ayuno con lo que es viejo, con algo que será sustituido por lo nuevo. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar sobre el inminente cambio de paradigma, como ya hemos dicho, que se dará tras su muerte y su resurrección. Esta época aún por venir, cuando Jesús dice estas palabras, el tiempo del evangelio del reino de Dios, es la era del vino nuevo. Y para el vino nuevo, odres nuevos. El vino se fermentaba, ese es el proceso químico natural, y servía se servía o se fermentaba en odres. Pero ¿qué sucede? Que cuando el vino se fermenta, se producen gases que expanden el envase. Y si los odres son nuevos, pueden resistir esta presión. Pero si los odres son viejos, con piel que ya está vieja, quebradiza, se rompería. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No pretendan entender lo que yo estoy haciendo con los moldes viejos de ustedes. Hay un nuevo orden, hay un nuevo reino que ha llegado, el reino de Dios que ha llegado. No pueden ustedes tratar de enmarcarlo o de obligarlo a permanecer en un molde antiguo. Se rompe en molde, se pierde el vino. Lo correcto para hacer es recibir este vino nuevo y ponerlo en odres nuevos. No remienden lo viejo de ustedes con la tela nueva del reino de Dios, porque lo nuevo estira y va a romper la tela anterior. El resumen es este. Jesús les está diciendo, ha venido un cambio y más vale que lo acepten. Olvídense de las cosas anteriores, acepten lo que Dios está haciendo ahora. Los cristianos
y esto es importante decirlo antes de cerrar este tema, tenemos que entender lo siguiente con relación a esto de vino nuevo, odres nuevos. Nosotros los cristianos ya tenemos el vino nuevo del Evangelio en los odres nuevos del Evangelio. Es incorrecto darle aplicación a este principio, aplicándolo a doctrinas modernas, diciendo, como hemos escuchado en varias ocasiones, no es que esto es el vino nuevo que Dios trae. No, el vino nuevo que Dios trae ya llegó. Es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de los cielos, y los odres nuevos son los que ya tenemos en este Evangelio. No estamos esperando ni vino nuevo ni odres nuevos. Ya el Señor nos lo dio hace mucho, mucho tiempo. En el capítulo 9, en este estudio número 24 de Mateo, encontramos otra escena de estas que son como dramáticas, ¿no? Como muy aptas para llevarse quizás al cine, porque vemos dos historias entretejidas. Una de un padre muy preocupado por la salud de su hija, muy grave, a punto de morir, y juntamente con esta historia, la de una mujer también enferma. Así leemos en Mateo 9, verso 18. Mientras él les decía esto, lo que acabamos de hablar de los odres, etcétera, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él acompañado de sus discípulos. Y aquí el evangelista nos deja un poco en suspenso con lo que va a pasar con esta historia, porque introduce otra protagonista, y es esta mujer, una mujer que está enferma. La necesidad inicial es la enfermedad de una niña, o más bien la muerte incluso de una niña. Este que está pidiendo ayuda es un dirigente judío que quizás había oído hablar a Jesús en la sinagoga de Capernaum, muy probablemente. Pero entonces, repetimos, Mateo nos introduce esta otra maravillosa y podemos decir tierna historia de la mujer. La triste vida de esta mujer de la cual hablamos, si se fuera a contar en todos sus detalles, seguramente hubiera tomado muchas más páginas del relato de los evangelios. Su difícil historia queda resumida en breves palabras que nos informan que era una mujer que por 12 años había sufrido de flujo de sangre, con las implicaciones sociales de separación y de impureza religiosa que esto conllevaba. El problema, descrito en lenguaje médico, hoy se le diría como menorragia o menometrorragia, que es sangrado anormal fuera de lo que es el ciclo normal menstrual de la mujer. Esta enfermedad podría ser causada por diferentes condiciones como desbalances hormonales, fibromas de la matriz o tumores benignos y por supuesto cáncer, aunque esta última opción no nos resulta muy atractiva ya que esta mujer lleva 12 años enferma. Así que quizás una de estas dos estaba enferma, no paraba de sangrar, seguramente ya anémica por la pérdida de sangre, triste, y como dice en Marcos, que nos ayuda a entender un poco más el trasfondo de la mujer, había sufrido no solo por su enfermedad, sino por los médicos. Marcos 5:25 dice que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Así que una mujer por 12 años enferma, no es que no ha tratado de curarse, ha ido a los médicos se han quedado con su dinero en el lapso de estos 12 años y a cambio ella no ha recibido su salud. Y es que obviamente no podían sanarla o no habían podido sanarla. En este tiempo, esta enfermedad o esta condición se trataba en los tiempos de Jesús de forma que quizás nosotros hoy nos reiríamos, pero que no son tan diferentes de los ofrecidos en Occidente en, 100 años atrás o un poco más. Por ejemplo, uno de los remedios que se usaba para este tipo de condición eran las cenizas de un huevo de avestruz que se llevaban en un paño, que tenía que ser de lino si era verano, o de algodón si era en invierno, o
grano de, y esto por favor es lo que dicen los documentos históricos, o granos de cebada que se habían encontrado en el excremento de una mula de color blanco. Y usted dice, pero ¿esto qué le va a curar a ella? Bueno, son los remedios de antes que por supuesto no fueron efectivos. Como alguien ha dicho, situaciones desesperadas ameritan soluciones desesperadas. Jesús es la última carta de esta mujer. De alguna forma ella ha escuchado de Jesús y de al menos algunos de sus milagros. Como ya hemos visto, Jesús va a casa de Jairo rodeado de mucha gente. Desde la parte de atrás de la comitiva, esta mujer se abre paso poco a poco hasta alcanzar el borde de la prenda de vestir. Seguramente está el manto exterior que usaban, la prenda de vestir del maestro, y lo toca. Y algo impresionante ocurre. Jesús reconoce el toque de la mujer y el milagro que se ha logrado obrar por el poder del Señor que ha salido de su vida, de su cuerpo. En este momento se detiene, declara sana a la mujer, permitiéndole reintegrarse a su vida normal, incluyendo los aspectos sociales y religiosos. Y yo creo que esto es lo que significan las palabras de Jesús en la Reina Valera: tu fe te ha salvado, que la Nueva Versión Internacional traduce correctamente: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Por qué esta diferencia en traducción? Lo vamos a explicar en un segundo, pero antes que esto, y lo más importante, es que esta mujer ha llegado a Jesús tocándole sin que éste la viera venir, vamos a decir, pero resultando sana instantáneamente por el toque del maestro. Esa frase que nos gusta, o por haber tocado al maestro, esa frase que nos gusta usar en canciones y demás. El verbo que se traduce para salvar o para sanar puede ser traducido de ambas maneras. Salvar, sanar, del griego sozo, puede traducirse de cualquiera de las dos, y obviamente, como siempre pasa en estos esfuerzos de traer la mejor traducción posible, la traducción, la palabra con la que se traduce este verbo, va a depender del contexto. Recordemos eso siempre. La mujer, en la Reina Valera, dice esto: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero sigue diciendo el verso 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nosotros tenemos que comprender que, como esta palabra que hemos mencionado se puede traducir de las dos formas, el contexto de una mujer enferma casi nos obliga a que la traducción de este verbo sea sana. La mujer está buscando sanidad, toca a Jesús, encuentra sanidad, tu fe te ha sanado, y la mujer fue sana desde aquella hora. A veces tenemos quizás la dificultad, ¿no?, de echar a un lado, en esta escena por lo menos, lo que es el concepto de la salvación por el perdón de Dios, que se da en otros casos. Aquí lo que está en juego es la sanidad de esta mujer. Que ella, por supuesto, haya creído en Jesús, que ella, por supuesto, se haya convertido en seguidora de Jesús y, por lo tanto, en salva, seguramente ocurrió también. Pero en estas palabras lo que está implicado es la fe de esta mujer para encontrar en Jesús sanidad para su enfermedad de 12 años de duración. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una mujer muy especial, una mujer con una fe sólida, puesta en una persona, porque la fe que vale en la Biblia es la fe que está depositada en Dios, la fe que está depositada en Jesús, y ese es el caso de esta mujer. Su fe es una fe que vence la desesperanza. Podemos imaginarnos estos 12 años de tratamientos raros para nosotros que fueron consumiendo su dinero, que la dejan quizás incluso desconfiada. Así que es una fe que vence la desesperanza, pero también es una fe que vence la desconfianza. Como vimos ya en Marcos, le iba peor después de 12 años de gastar su dinero en médicos. Pero sobre todo tiene que vencer la vergüenza. Ya hemos dicho al inicio de nuestro comentario sobre este pasaje tan interesante y dramático, que esta mujer, su enfermedad provocaba un aislamiento del resto de la sociedad porque religiosamente se le consideraba una persona impura. Y cualquier persona, hombre o mujer, que viniera en contacto con ella, pues quedaría impura o impuro
también. Así que hay una vergüenza social en esta cultura que se guía por estos principios, ¿no?, de honor y de vergüenza. Había una vergüenza intrínseca a su condición física de enfermedad, de sangramiento anormal, sangramiento vaginal anormal. De forma que esta mujer vence este estigma de la vergüenza para acercarse con fe a Jesús, tocando su manto y quedando sana. Por supuesto, esta fe no es una fe que se queda en palabras, es una fe que actúa. Oye hablar de Jesús, nos dice Marcos 5:27, y ella estaba segura, y así lo dijo: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Preciosa historia. Pero como habíamos dicho, Mateo nos había dejado un poco en suspenso con qué había sucedido con la hija de Jairo, que ya había muerto. Jairo le pide que venga a poner su mano sobre ella. Y el verso 19 de Mateo 9, donde estamos en nuestro estudio de Mateo, dice así: Jesús se levantó y fue con él, o sea, con Jairo, acompañado de sus discípulos. Ocurrido esto, Jesús sigue su camino. Ocurrido esto con esta mujer que ha sido sana, sigue su camino a casa de Jairo, el dirigente judío cuya hija de 12 años había enfermado el mismo tiempo que la mujer llevaba enferma. Es interesante, la niña tiene 12 años de edad, la mujer lleva 12 años enferma. Un dato curioso, coincidental, pues quizás no. Jesús llega, la niña ha muerto. Algo terrible ha ocurrido en el interín y vemos el contraste de las palabras del Evangelio en Lucas 8. Dice en el 48, y hablando de esta mujer enferma de la que comentábamos antes: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz. El verso 49 dice: todavía estaba hablando Jesús, y así continúa nuestra historia con la hija de Jairo, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Mandan a buscar a Jesús porque la hija está enferma. Cuando Jesús llega, la hija está muerta. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Al llegar a la casa, la comitiva que Jesús encuentra es una comitiva no de preocupación por una niña enferma, sino una comitiva, unos acompañantes sumidos en el llanto en medio de un funeral inesperado. Se esperaba encontrar una enferma, pero lo que encuentran es un cadáver. Verso 23 de Mateo 9. Dice: cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Y vaya que se va a hablar y a comentar en todos los pasillos y carreteras y calles de Capernaum y pueblos cercanos que una niña muerta vuelve a la vida. Hay un par de aspectos que aquí debemos comentar. Por supuesto, el poder de Jesús para traer a la vida a esta niña. Segundo, la sospecha de que, o el entendimiento de que cuando Jesús dice la niña no está muerta sino dormida, pues la confusión que eso puede crear tanto en el hecho histórico mismo de la resurrección como el significado de lo que algunos llaman el sueño del alma. Eso no está aquí contemplado. La niña no está muerta, sino duerme. Es una forma de Jesús decir: ustedes la miran, parece muerta, está muerta, parece dormida y va a resucitar. El otro punto importante es una pregunta. ¿Llegó tarde Jesús? Como en el asunto de Lázaro. Llegó tarde Jesús, a Jesús lo mandan a buscar, eso lo veremos más adelante, el capítulo 11, o más bien lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Juan. Su amigo Lázaro enferma, lo mandan a buscar, Jesús se retrasa a propósito, dilata su regreso a Betania. Cuando llega ya, Lázaro no está enfermo, lleva 4 días muerto. Igual que con esta niña, pensamos: llegó tarde Jesús. ¿Acaso la interrupción que provoca a esta mujer enferma fue, digamos, la causa de que cuando Jesús llegue ya es demasiado tarde? Volvemos a la pregunta simple:
llegó tarde Jesús? No que necesariamente sea una enseñanza directa de este pasaje, pero igual que la situación de Lázaro que hemos mencionado, los que creían que Jesús podía sanar porque tenían fe, como veremos en breve, sea Marta, sea María, sea los vecinos, así como el mismo Jairo y los que cuidaban de la niña, ellos pensaban que si Jesús llegaba a tiempo y curaba la enfermedad, todo esto se hubiera resuelto, pero Jesús para ellos había llegado tarde. Fíjense en Mateo 9:49, nuestro pasaje dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, el maestro no puede hacer nada, es lo que están diciendo. En Juan 11, en la situación de Lázaro, Marta dice en el verso 21 del capítulo 11 de Juan, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llegaste tarde. María dice lo mismo en el verso 32, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llegaste tarde. Los vecinos decían lo mismo, verso 37 de Juan 11. Este que le abrió los ojos al ciego no habría impedido que Lázaro muriera. En otras palabras, Jesús llegó tarde. Creo que no hay que forzar el texto para afirmar dos contundentes verdades. Primero, Jesús tiene poder para devolver la salud y para devolver la vida. Y segundo, Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. No importa la situación en la que nos encontremos, nosotros podemos contar que no cuando nosotros querramos, sino cuando Él quiera, su intervención va a llegar y así como en la tormenta, levantará la mano, dirá a los vientos y al agua que enmudezcan, que se tranquilicen. Mientras tanto, nosotros esperamos con fe. Repito, Jesús nunca llega tarde. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. De esta manera terminamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo por el día de hoy, el estudio número 24, pero no queremos terminar nuestro tiempo en el aire sin antes recordarte que estás invitado a participar o a escuchar más bien el programa Pensando en Voz Alta, un programa de reflexión teológica todos los martes a las 5 y a las 9 de la mañana. Y por supuesto, queremos nuevamente invitarte a este viaje fabuloso que ya está muy cerca a llevarse a cabo, específicamente en el mes de junio. Y te invitamos a que participes de esta última reunión que tendremos de orientación el próximo sábado 21 de mayo a las 2 de la tarde en el Hotel Hyatt en Manatí. Repito, este próximo sábado, 21 de mayo, a las 2 de la tarde en el Hotel Hyatt en Manatí, la salida 48 de la autopista. Quedan muy pocos espacios y esta es tu última oportunidad para registrarte, inscribirte y hacerte parte de este grupo. El pastor Jesús Manuel Torres y este servidor iremos con el grupo pasando por lugares donde el apóstol Pablo estuvo, caminando por calles que el apóstol Pablo caminó, visitando ciudades donde el apóstol Pablo comenzó iglesias. Va a ser una experiencia extraordinaria y única. Puedes llamar si tienes duda al 939-717-6618. Puedes llamar, repito, al 939-717-6618 para alguna orientación. Pero si te queda alguna clase de duda todavía, ve y asiste al próximo sábado 21 de mayo a las 2 de la tarde para que tus preguntas sean contestadas y aproveches esta oportunidad única de caminar tras los pasos del apóstol Pablo. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo lunes en donde el programa Bíblica te ayudará a estudiar las Escrituras.